política. Andrés Malamud es politólogo, investigador de la Universidad de Lisboa. ¿Qué tal, Andrés? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola Jessica, equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. En principio te quería preguntar ¿cómo ves el escenario político? Porque esta semana tuvo muchas novedades. Primero, lo que es una especie de planteo de Mauricio Macri, algunos dicen un inicial despegue, o marcarle la cancha al propio presidente Javier Milei. Después, bueno, hay un rediseño del gabinete y una idea de Milei de Pacto de Mayo que va a ser este lunes a la noche. Toda esa ensalada, ¿cómo la ves vos para vislumbrar lo que es la fase política del gobierno? Bueno, hay elementos de cambio, que es lo que caracteriza a Milei, y elementos de continuidad, que están escondidos por detrás de los hojarasca, pero son muy importantes, porque muestra que en Argentina hay cosas que no cambian. Lo primero es observar que a Macri le están haciendo lo mismo que él hizo antes. Le están dando un trago de su propia medicina. ¿Y a qué me refiero? Macri gobernó en un régimen presidencialista diciendo que no había coalición. Lo eligieron a él presidente y él elegía a sus ministros. Y al radicalismo, él le seleccionaba sus amigos o la gente de su confianza para nombrar los ministros, no consultaba partido a partido. Y ahora Milei hace lo mismo con el PRO. Designa a Sturzenegger, a Bullrich o a Toto Caputo sin consultar con el partido. Así que lo que Macri está viendo es la dificultad de conformar coaliciones en el sistema presidencialista argentino. Y recalco argentino porque el resto de los presidencialismos de América Latina se gobiernan en coalición. 2, 3, 4 partidos como Uruguay, 10 partidos como en Brasil. Acá no. Acá Macri decidió que las coaliciones no funcionaban, que el presidente mandaba, y ahora que no es presidente, quizás lo lamente. Claro. Escribiste un tuit que lo quiero leer al aire, que es el siguiente. Un presidente se elige cada 4 años. Un partido nacional se funda una vez por siglo. Hace bien Macri en defender su legado, aunque sea tarde. Para mí, la principal contribución de Macri a la política argentina fue el PRO. Hay 3 partidos nacionales en Argentina. Un partido nacional es aquel que coloca presidente. El radicalismo surgió en el siglo XIX, el peronismo en el siglo XX y el PRO en el siglo XXI. Vamos a ver qué pasa con Milei. Como vemos, un partido por siglo. Presidentes, sí. En cambio, elegimos cada 4 años. Es mucho más fácil llegar a la presidencia de Argentina que fundar un partido que perdure. Un partido nacional. Provinciales tenemos unos cuantos. Y los partidos cumplen una función, que es la representación en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, si Macri hace bien las cosas, el PRO lo va a sobrevivir. Mientras que su gobierno puede haber fallado económicamente, puede haber perdido la reelección, pero va a ser mucho menos importante que lo que hicieron Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen en el siglo XIX o Juan Perón en el siglo XX. Claro. Formar un partido que va mucho más allá de tu vida y queda para tus hijos y nietos. ¿Y cómo ves la Libertad Avanza? Porque el caso de Milei es, él llega a la presidencia sin partido. Y ahora está, sobre todo está Karina Milei al frente de armar la estructura del partido en todas las provincias y con esta mirada de, bueno, renegaron mucho de la casta de la política, pero quieren crear un partido con una identidad, etcétera. ¿Cómo ves la conformación de ese partido desde el Estado? Milei logró la proeza de ganar una elección sin un partido político. Tuvo un rejunte de partiditos provinciales, los Menem eran parte de algo que se estaba formando, y ahora se da cuenta de que necesita un partido para gobernar. Vos podés ganar una elección sin un partido, pero para gobernar tenés que coordinar a múltiples actores que están en diferentes escenarios. Algunos provinciales, otros municipales, otros nacionales, y se encargan de diferentes funciones. Un partido te economiza el trabajo que vos necesitas para disciplinar a tu tropa. Es como un ejército. Un ejército no son 10.000 soldados sueltos. Son soldados organizados en una estructura que tiene autoridades piramidales. Eso es un partido político. Necesitas que tu tropa esté organizada. Y se lo encomendó a su hermana, porque a él no le gusta eso. Él es un economista, le gustan las ecuaciones y ganar el premio Nobel. Así que su hermana está con 2 Menem, que son una de las familias más avesadas de la política argentina, encargada de esa tarea. Y para eso lo que necesitan es organización y votantes. La organización la están creando, los votantes se los robaron a un montón de otros partidos. Y por eso no quieren hacer un pacto con el PRO. Ya tienen los votos del PRO. No precisan a los dirigentes. Milei está haciendo en este aspecto lo mismo que en la campaña. Se está llevando a la gente por debajo, mientras, por ejemplo, Larreta se llevaba a los dirigentes por arriba. Los dirigentes no te suman en la política de hoy, la gente está cansada. Pero vos me preguntabas, ¿fundar un partido del Estado? Es lo que hizo Perón.
El radicalismo es un partido fundado de la sociedad, el peronismo es un partido fundado del Estado. Milei se revé, se refleja en Carlos Menem, pero mucho de lo que está haciendo, formar su tropa del Estado, recuerda a Juan Perón, y lo digo sin juicio de valor, es una descripción de lo que están haciendo desde el poder. Andrés, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Jessica te preguntaba cuando te saludaba por la fase 2 de política del gobierno y también mencionaba la fase 2 de la economía. Y yo te quería preguntar, con esa distancia que podés tomar, ¿cuál crees que le resulta más fácil de implementar finalmente? ¿Las reformas económicas o las reformas políticas? Las reformas políticas se frenaron, y lo sabemos porque en el Pacto de Mayo, que se firmaría en julio, eliminaron el artículo que encuadraba lo que serían los distritos uninominales. Sacaron la parte de la reforma política y metieron un articulito sobre la educación. En esto lo que hicieron fue responder en parte a reclamos de partidos que los están apoyando en el Congreso. Pero mi impresión es que lo hacen respondiendo también a aquella manifestación en todas las plazas del país en defensa de la universidad pública, de la educación. El gobierno escuchó algo, y tanto escuchó que Milei se permitió llamar causa noble a la defensa de la educación pública. En principio uno esperaría que él no valore lo público, porque el Estado, dice él, es una organización criminal. Y sin embargo, escuchó y entendió y cambió el pacto. La reforma política hoy está, ni siquiera en baño María, te diría que está congelada la parte del sistema uninominal, y quizás querrán avanzar por otro lado, que es la suspensión de las PAS. Eso, te agrego algo de información, el tema de el sistema uninominal ya está completamente afuera, es mucho menos ambicioso lo que pueden hacer porque no tienen los votos. Sí, igual lo pensaba en términos de cambiar de modo de administrar la política más allá de las regulaciones específicas, ¿no? Bueno, hay dos maneras. Una es el financiamiento y otra es el método de votación. De financiamiento no tengo conocimiento de que estén avanzando con ninguna política específica. Y por lo tanto seguirá siendo parte público, parte privado, y parte de ese financiamiento privado en negro. Porque la justicia se está encargando de decir, no es grave. Si pagaron financiamiento en negro, entonces no es soborno. Tremendo. Así que vean cómo hay protección institucional de la casta que financia la política. ¿Y cómo ves la evolución de de las reformas económicas? Bueno, no soy economista, pero voy a decir algo en favor de Sturzenegger. Sturzenegger es un economista muy reconocido, el segundo con más citas de Argentina. Y si vos hablas con historiadores, abogados o politólogos, todos te van a decir lo mismo. Sturzenegger es un gran economista. Cuando habla de cualquier otro tema, patina sobre la banana. Pero ahora lo ponen para que se encargue de la economía, de la microeconomía, de la desregulación, de la desburocratización. Lo cual debe ser bueno para Toto Caputo porque no le toca lo suyo, que es lo macro, empleo, crecimiento e inflación. Después vamos a ver cómo le va. Hasta ahora las experiencias de Sturzenegger en el gobierno no fueron satisfactorias. Fueron malísimas. Sobre todo la experiencia como presidente del Banco Central. Mucha conflictividad. Prefiero mantenerme analítico, pero en general salió antes de tiempo por no conseguir los objetivos que él mismo se había fijado. Y el diseño de este gabinete, que ahora se suma a un ministerio, él había eliminado el Ministerio del Interior, en cantidad es lo mismo, pero para esta etapa en la gestión, ha tenido muchos problemas de gestión el gobierno, faltaron nombramientos, ha tenido traspiés, ni hablar del tema de capital humano y demás, pero pareciera ser que no quiere hacer ningún otro cambio más allá del ingreso de Federico Sturzenegger, que va a ser hoy a las 6 de la tarde la jura. ¿Lo ves con un proceso de aprendizaje en estos 6 meses en términos de gestión o crees que es un enigma eso? Me gustaría responder afirmativamente. Lo veo con mucho aprendizaje político. Lo veo con mucho menos aprendizaje administrativo. El gobierno mejoró políticamente porque entiende que tiene que recalcular objetivos y reprogramar adversarios y aliados. Eso lo aprendió. La ley bases, por propia impericia, no salió en febrero y la sacaron, si bien aguada, unos meses más tarde. Pero la implementación no parece mejorada. Al contrario, lo que vemos es rotación permanente a nivel de subministros, secretarios de Estado, directores, subsecretarios, e incluso ministerios que aparecen y desaparecen, el de infraestructura, por ejemplo, ahora este de desburocratización. Pero eso es jurisdicción del presidente, él decide cuántos ministros tiene. Claro. Lo que yo no veo es una mejora en la calidad de implementación. El Estado no brinda mejores servicios que antes.
La gestión por ahora es licuadora, motosierra, todo lo que sabemos de cortar. No es de mejorar, no hay un aumento en la eficiencia, pero de nuevo, de la administración del Estado. En política lo veo mucho más hábiles. Malamud, Gonzalo Sánchez se lo saluda. Hola, Gonzalo. Yo, más allá de lo puntual de la coyuntura, veo que aún así el formato elegido va dando resultado, en el sentido de que si llega a las legislativas del año que viene Milei de alguna manera con esta tolerancia social que es inexplicable por momentos, la verdad, pero que existe, la manera en que las clases populares todavía están fascinadas con Milei a pesar del ajuste, sin encontrar, es una percepción y no está basada solamente en la experiencia cotidiana, sin encontrar el rumbo claro o un poco a los tumbos o amalgamando una cosa con otra, aprovechando que el peronismo no tiene referentes y que el PRO está disgregado, el gobierno va. O sea, yo no veo que, más allá de las críticas que podamos hacerles una y otra vez, yo veo que si llegan les va a ir mejor legislativamente incluso. No sé, ¿qué lectura hace eso? El otro día estaba hablando con alguien muy cercano a Juan Grabois y me decía, a nosotros nos conviene que a este gobierno le vaya bien, porque si a este gobierno le va mal, alienta la resistencia, el retorno de Macri y el retorno de Cristina, y nosotros queremos alentar la renovación, y para eso lo que necesitamos es apuntar a un futuro post-Milei. Necesitamos que a Milei le vaya bien para poder ir después de Milei, no antes de Milei. Así que fíjense que es difícil imaginarse a alguien más adversarial para este gobierno que Juan Grabois. Sin embargo, en toda la oposición que aspira al futuro, se escucha este comentario. No son el club del helicóptero. Todos pretenden que a Milei le vaya bien en sus propios términos. Le dijo un equilibrio fiscal que permita reconstruir el Estado. No que haga lo que había... No los órganos, no los niños, no la extinción del Banco Central. Es simplemente recuperar el equilibrio fiscal, que es algo con lo que estábamos de acuerdo 20 años atrás, porque eso era la baña. Estuvimos de acuerdo y lo perdimos. Y Néstor Kirchner. No es revolucionario el equilibrio fiscal, exactamente. Claro. Andrés, la última, porque sé que tenés un compromiso. Hoy, ¿cómo dirías que está dividida la sociedad? Está porque durante 15, 20 años es kirchnerismo, antikirchnerismo, había como una grieta muy clara. Hoy, ¿qué es el divisor de aguas? ¿O está muy fragmentado? ¿Es Milei, anti-Milei? ¿Cómo ves que está, en términos sociales, la grieta, si es que hay una grieta? Sí, no es tan grieta como era kirchnerismo, antikirchnerismo, porque no está tan enfocada en el odio, en una emoción a favor o en contra. Es a favor de la reforma o a favor del statu quo. Dentro del campo de la reforma hay diferentes posiciones. Milei, Macri y los radicales no piensan lo mismo, pero casi ninguno está a favor del statu quo. Dentro del peronismo también hay diferentes posiciones, incluso algunas que se dieron vuelta. Los gobernadores de Tucumán, de Catamarca, de Salta vieron la posibilidad de que haya inversiones mineras, le vieron las perspectivas al RIGI y están votando con el gobierno. Pero en principio la división va entre aquellos que buscan un futuro y por lo tanto no quieren que Milei se vaya, quieren que termine su trabajo, y aquellos que estaban cómodos con la Argentina anterior, que extrañan. Gracias, Andrés, por la comunicación. Abrazo grande. Andrés Malamud, politólogo, investigador de la Universidad de Lisboa, dando